Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día martes. Usualmente tenemos martes de ayuno congregacional. En nuestra comunidad usamos el día martes para establecer esa dieta mental. El ayuno congregacional. Tiempo de milagros, tiempo del mes de Kislev. Se acerca ya la celebración del Hanukkah, la restauración o la dedicación por la restauración del templo, y es algo muy emblemático que puede transformar y cambiar la vida de muchos en este sistema llamado tierra. Por eso hoy vamos a seleccionar un tema especial, como todos los días, concerniente a la porción que nos corresponde experimentar, vivir en esta semana. Váyese y salió. Una de las porciones más hermosas de todas las 54 porciones de la Escritura es esta salida. Primero, el tema de hoy es la luz de Betel. Betel es casa de Elohim, casa de Dios, y antes la ciudad se llamaba Luz. En estas alegorías de las Escrituras, narradas en historias, en símbolos, en leyes, en analogías, en reinos, en reyes, en genealogías y también en guerras, ¿cómo podemos nosotros entender esto que está oculto en parábolas y que no todo el mundo lo puede entender? ¿Cómo poder acceder a ese grupo que tenga el pleno entendimiento y poder mirar esos orígenes de la instrucción para la vida de la Torá y recordar ese origen del compendio de libros que se conoce como Taná, la Torá y los profetas, o lo que hoy conocemos como la Biblia, el Pijarach, el pacto renovado, los profetas, los salmos y también la Torá. Por eso nos enfocamos en los evangelios, que son como el regreso de la luz, como nos habla el profeta Isaías, que un pueblo asentado en tinieblas vino a tener gran luz. Y por eso pues entendemos lo que dicen los evangelios: Galilea de los gentiles. Un pueblo asentado en tinieblas ha venido a tener gran luz. Uno es un anuncio y el otro es la experiencia de el Galilea, o un pueblo en tinieblas, Galilea de los gentiles. Y pues el gentil no se refiere a la persona que quizás no tiene ningún derecho, sino a la persona que ignora el propósito de vida y la luz de las Escrituras. Entonces la mente establece ideas que generan confusión cuando no está la luz, cuando no se despierta la luz de la Torá. Por eso cuando nosotros hablamos con una mente en paz, se habla de Jerusalén, y cuando se caen esos muros de Jericó, que son los que establecen la confusión, entonces salimos de Babilonia. Por eso Babilonia pues quiere decir confusión. Cuando se conoce la luz del Mesías, anunciada en la Torá y tomada en protagonismos en los evangelios, pues hoy podemos ser protagonistas de ellos mismos. Y por eso, como dijo Yeshua, yo soy el Padre y yo somos uno. ¿Cómo poder llegar a esa unidad perfecta en esa evolución de la conciencia del humano, recordando sus orígenes divinos? Por eso, si el humano despierta, y despierta cosas que quizás pensábamos que no podíamos hacer, pues recordamos por qué Yeshua nos dijo: mira, yo he hecho todas estas cosas y ustedes pueden hacer cosas mayores. Y a eso se le conoce como redención, como resurrección. Ese es el símbolo de nuestra conciencia. Recordar que la vida no es un cuerpo, que tenemos un espíritu, y que ese libro de revelaciones no es el acabose, no es el apocalíptico que nos han sembrado con miedo y con hasta
quizás en lugar de acercarnos a la luz, pues nos alejamos. Apocalipsis nunca se llamó acabose, se llamó revelaciones, Gigalut. Entonces viene de allí Gilgal, viene de allí Galilea, viene de allí Gigalut, y es la palabra que se usa para el nombre que tenía Betel antes de que llegara Jacob, y por eso se traduce como luz. Bueno, en esa luz encontramos el mapa del viaje del proceso de la conciencia, cuando se establece como ese Big Bang, ese Tzimtzum, que es como la involución, como el comprimirse del espíritu, haciéndose materia. Entonces aparecen estos mundos, y en esa evolución el mundo, descubriendo la energía que está acumulada en las cosas, descubrimos que somos espíritu. Entonces podemos salir hacia adentro, como lo hemos explicado desde que se llamó el patriarca Abraham, Leleja, métete dentro de ti, y que fue traducido como sal de tu casa y de tu parentela. Pues aquí sucede algo muy especial. Ahora no es Abraham el que sale, ahora es Jacob, su nieto, quien sale hacia adentro. Y salir hacia adentro es como esa involución para luego evolucionar hacia afuera. Y por eso cuando el Creador toma forma y luego le da forma a las cosas, entonces aparece una unidad que es esa unidad individual de cada uno, a través de esa unidad que trasciende y consiste y que nos representa a todos. Entonces aparece lo que se llama la Ejad, la unidad. Y esa realidad de nuestro ser pues genera un sentimiento de alegría, de felicidad, no porque hemos logrado algo, sino porque se encendió la luz de Betel, la luz del templo, la luz de los mandamientos o de los escritos que nos permiten elevar nuestras conciencias y volver a recordar lo que realmente somos. Por eso no podemos ser estando separados del Creador. No nos podemos separar de Él solamente en el pensamiento, pero de resto todo sigue igual, porque allí está la luz, esa luz de Betel que en sueños puede visualizar Jacob en su salida hacia adentro, y que nosotros podemos entender estas alegorías y aplicarla a nuestra vida para obtener el secreto de cómo lograr todo lo que deseamos. Y entonces allí nos entendemos que el mal no es una fuerza, que el mal es ausencia de luz, que el mal es prácticamente la ignorancia, es no entender el bien. Y por eso Adán y Eva, estas alegorías de los primeros pensamientos del día, se escondieron cuando se vieron desnudos, se escondieron de la presencia divina. Y ese es algo psicológico que va en nosotros, que cuando cometemos algún error tratamos de escondernos, en lugar de dar la cara para acercarnos a la luz. Entonces, es porque no sabe cómo funciona la vida. Si Betel, esa ciudad antes se llamaba luz, o ese lugar antes se llamaba luz, ¿qué nos está queriendo decir la Escritura? Cuando Jacob llega, se queda dormido, toma una piedra de cabecera y ese lugar le coloca como nombre Casa de Elohim. Y dice, cosa terrible es esta. Y por eso, pues cuando hay ignorancia y no sabemos cómo funciona, pues no sabemos lo que realmente somos, ni quién es nuestro prójimo, ni nuestro hermano, pues como dice la Escritura, erráis, porque desconocer las leyes de la Torá. Y por eso
Y también no solamente desconocéis las leyes, sino el poder del Creador, que está en cada uno de nosotros. A eso se le conoce como Josmá o como sabiduría, que es un ser portador de luz. Ese conocimiento de quiénes somos, eso se trata la sabiduría. Y se transforma en pensamientos. Pero esos pensamientos sin dirección son como la serpiente. Y es donde aparece el mal, el Yeser Hara, la formación de lo errado. Así como podemos dar en el blanco, como formar las cosas para bien, también formamos las cosas para el error. Entonces, si hablamos de revelaciones, pues ya deberíamos de sacar la palabra Apocalipsis, porque no es un fin, son revelaciones. O a la final, pues, si la tomamos como un fin, es el fin de la ignorancia. Y cuando la ignorancia llega a su fin, pues aparece la luz. Bueno, la luz en hebreo, pues, Lukhak, cuando dice que la ciudad se llamaba Luz, no dice Or, como en otras ocasiones, o Meor, como cuando dijo hágase la luz, que es como la lámpara que se enciende. Aquí dice, el Lukhak se llamaba la ciudad antes de que se llamara Luz, por eso también se traduce como algo que crece allí, como algo que se manifiesta. Lugak o Lugak quiere decir brillar. Entonces, cuando no hay brillo, cuando no hay aceite, cuando no hay riqueza, pues en todo se empieza a opacar y empieza a perder ese brillo hasta quedar en tinieblas. A eso se le conoce como ignorancia. Y por eso lo de la piedra, lo del aceite en la piedra, y por eso cuando aparece Betel, es la casa de Elohim, que representa nuestro cuerpo, la casa del Espíritu del Eterno, y allí viene Galal o Galac, de allí Galilea, un pueblo asentado en tinieblas. ¿Qué era lo que no tenía Galilea? Galilea de los gentiles no tenía el aceite, no tenía la piedra ungida, no tenía el Mashiach, no tenía el brillo de la luz de los mandamientos. Y por eso, de allí viene Gigalut. Gigalut se traduce como revelaciones. Y bueno, pues si una revelación es tener luz, cuando se enciende la luz ya no se le llama Gigalut, sino que se le llama Or. Esa luz encendida es Or, y cuando esa luz ilumina algo se le llama Gigalut. Entonces, entender el contexto original de los simbolismos de las palabras de las escrituras en su contexto original nos ayuda muchísimo para entender el misterio de la vida. Porque ahora ya somos luminarias, ahora ya somos la luz del mundo, si entendemos cómo funciona el mundo. Pero si no lo entendemos, primero no lo podemos reparar, y segundo, pues quedaríamos en tinieblas. Entonces ahí dice Galilea de los gentiles. Gentil es como una persona que desconoce. Galilea de los gentiles es un pueblo asentado en tinieblas, ha venido a tener la luz. Entonces, ¿cómo se logra esa luz? Pues saliendo de una mente de confusión, saliendo de lo que se llama Babilonia. Por eso dice, ha caído Babilonia la grande. La madre de todas las abominaciones de la tierra. Son todos esos pensamientos que no tienen guía, que no tienen la misericordia y el amor del Creador, que usualmente pasan por nuestra mente y se establecen como ideas, generando sentimientos y pensamientos distorsionados. Eso es lo que se llama confusión. ¿Cómo salir nosotros de esa confusión? ¿Cómo entender que Babilonia es la mente confundida y que Jerusalén es la mente en paz? Y por eso, si no hay paz mental, no hay paz en las palabras, no hay paz en la emoción, entonces no hay duda, estás esclavo en Egipto o confundido en Babilonia. Por eso, si el poder material es real en las Escrituras, que solo se usa correctamente cuando se desarrollan esas cualidades, y por eso esas cualidades es
no mentir, no robar, no matar, no adulterar. Y por eso, pues, todas estas cosas son puramente morales, para aplicarlas a la vida práctica. Entonces allí llevamos al tercer nivel, que es el nivel mental, el nivel espiritual y el nivel material. Esos tres niveles están en nuestra conciencia. Si nos quedamos en el nivel material y no accedemos al espiritual, nunca tendremos luz en nuestra mente, y entonces le estaríamos dando forma a las cosas sin forma, y aparece la confusión, que se van a ver reflejados en hechos, enfermedades, guerras, peleas, contiendas y días difíciles. Bueno, para ese día es que el Eterno nos está preparando. Y así mismo, como preparó a Jacob en Betel, pues nos muestra esa escalera de 10 peldaños, que sabiendo que en lo material es quien más se utiliza, por eso se protege a través de parábolas y de alegorías, solo dando tiempo para madurar y poder ser responsable con la luz del entendimiento y la sabiduría de las Escrituras, y no volvernos un religioso más, despotricando de las demás personas simplemente porque desconocen. Y quizás ahora, con el poco conocimiento de lo que somos, empezamos a hacer excepción de personas, y ese no es el propósito de la luz. La luz es para iluminar todo su entorno, y si se pone en lo alto, pues vamos a alcanzar muchos más lugares, mentes, corazones y almas. Y por eso pasa de tener una personalidad individual a tener el sentimiento por toda la humanidad, a tener ese sentimiento general. Ese es lo que se llama el amor al prójimo, y allí es donde se le dan a conocer los misterios del reino. Por eso al que más tiene, más se le da, y al que menos tiene, se le quita. Esos símbolos de madurar la conciencia para entender cómo podemos ver lo que no se puede ver y oír lo que no pueden oír. Por eso aún la conciencia no está preparada para que la mente inmadura use ese yo verdadero. Y por eso hay que morir al ego, al yo terrenal, para que se encienda la luz celestial. Usar el poder mental de tal manera que sea consciente hasta lograr esa plenitud, esa madurez, lo que se llama esa misericordia. Por eso al niño se le da leche y luego al adulto se le da el maná. Y son etapas de nuestras vidas. Allí quizás en los procesos mentales. Cuando el Todopoderoso nos muestra los estados internos, y cuando nosotros usamos los estados externos sin ir a mirar lo que está sucediendo adentro, entonces eso no se trata de razas, ni de etnias, ni de geografía. Se trata de todos. Se trata de no seguir teniendo una mente ordinaria, sino una mente elevada. Eso es lo que se conoce como Israel, que es el individuo que se rige por las leyes internas y no las externas. Entonces, por eso hay una transición. Y por eso dice, bueno, hay que permitir que la Torah fluya en tu mente y en tu corazón. Ahora sí abordamos el tema, y dice que despertó Jacob de su sueño. Génesis 26, 16. A ver si hay un despertar de conciencia. Y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Es que no sabemos que Él está en todos los lugares. Ver la presencia de Él en las cosas que nos rodean. Ver la presencia de Él en las montañas, en el sol, en la luna, en las estrellas, en nuestro ser interior. Ver la presencia del Creador en todo es despertar. Y por eso, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. ¿Por qué nos da miedo de buscar la presencia divina, de dejar lo terrenal y conectarnos con lo celestial? Pues simplemente porque quizás en la mente está encriptada
o cristalizada ideas del pasado traumáticas. Quizás palabras que quedaron congeladas ahí en nuestra garganta, mal dichas, y que generaron energías negativas, o quizás en nuestro plexo solar, allí en las entrañas, hay registros de sentimientos o sensaciones de miedo, por allá en el inconsciente mental, en el inconsciente de las palabras y en el inconsciente de los sentimientos. ¿Cómo poder nosotros liberarnos de esos miedos? Pues tenemos al respirar el nombre del Creador. De allí de la mente, de allí de la garganta, de allí del plexo solar, podemos sacar esos miedos y establecer certeza. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puertas al cielo. Si el cielo es lo sublime y es donde está todo, ¿por qué le tenemos miedo? Pues simplemente por nuestros apegos y por no procesar esas energías mentales, esas palabras mal dichas y esos sentimientos equivocados. Entonces, esto lo podemos hacer a diario para ir tomando una madurez psicológica, mental, espiritual y emocional, y poder establecer lo que realmente somos, volver a recordar lo que somos. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Pues parece un ritual de locura, pero una persona que quizás había heredado todo lo de sus padres, que tenía riqueza en lo físico, en lo moral, en lo espiritual, ahora lo vemos durmiendo solo en cierto paraje y soñando cosas extrañas, y lo más difícil de entender, que al despertar toma una piedra y le derrama aceite. ¿Qué nos dicen estas cosas a la vida práctica? Si Jesús dice, yo soy la roca, yo soy la luz, yo soy el Machía, pues el Machía es el aceite que tiene la piedra. Entonces este era un anuncio de que el brillo de la luz de la palabra solo se entiende cuando uno nace de nuevo, cuando en sueños y revelaciones puede verlo el mundo real, cuando podemos nosotros ver que las cosas físicas las sustentan las cosas espirituales, porque hay ángeles que suben en esa escalera que tiene base en la tierra y termina en el cielo, y ángeles que descienden. Entonces allí entendemos que todo está sustentado por la energía, que todo tiene fuerza angelical. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, ¿cómo primero tenemos la luz para construir el templo del Creador? El Betel, Bet casa, el Elohim. Hizo Jacob un voto. Y allí viene pues toda esta distorsión de cómo los manipuladores y estafadores se van al mundo físico y quizás le tocan la emoción a las personas para quitarles el dinero, sin enseñarle los principios de cómo generar riquezas. Ese voto de Jacob es por haber establecido esa luz en el templo, no simplemente porque lo hago en el mundo exterior, entonces ya sucedió en el interior. Es todo lo contrario. Cuando me encuentro en el interior, puedo salir con éxito al exterior. E hizo Jacob voto diciendo, o sea que esto es para los que hacen el voto. O sea, la cosecha no es para todo el mundo. La siembra no es para todo el mundo. Pero cuando cosecha, la cosecha es inevitable. Cuando uno siembra, la cosecha es inevitable. O sea que no es para todo el mundo, es para aquel que entienda y que haga el voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Mire el negocio, mire el voto, el nader. Pan para comer y vestido para vestir. ¿Para qué es el pan? Cualquiera dice, pues para comer, o también para tirárselo a las palomas, a los perrillos, qué sé yo. Porque esto se refiere a que hay personas que obtienen el pan, pero no para comer, porque no lo pueden comer, todo les hace daño. Quizá cuando lo podían comer no tenían cómo comprarlo, cómo adquirirlo. Y ahora que tienen cómo adquirirlo, no lo pueden comer.
Entonces aquí viene el misterio del pacto de Jacob. Pan para comer y vestido para vestir. Pues un vestido es para lucirlo, pero hay personas que tienen la capacidad de comprar muchos vestidos y ni siquiera se los pueden usar, nunca se los estrenan o no tienen la ocasión para lucir su mejor vestido, porque creen que no están de fiesta, porque creen que no se necesita, entonces los guardan y después los regalan con la misma etiqueta de compra sin uso. O sea que son ricos pobres. Y hay personas que quieren usarlo pero no tienen cómo. Entonces cuando entramos a este pacto, es disfrutar lo que tenemos, es disfrutar la vida, es mirar la vida con ese brillo del aceite del Mesías, de la alegría y de la felicidad, de poder tener pequeñas y grandes cosas, de poder disfrutarlo todo. El aire, el sol, la luna, las estrellas. Bueno, entonces viene un pacto. Y si volvieren en paz a casa de mi Padre, Yahweh será mi Dios. Entonces, si salgo en paz, regreso de la misma manera. Pero si salgo en aflicción, pues no podría encontrar la paz si no está en nuestro interior. No la podemos buscar en el mundo exterior, porque no está en el exterior, está en el interior. Y esta piedra que he puesto por señal, dice, la roca ungida, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, ya habíamos explicado estas 10 cosas. Estos 3 lugares donde se manifiesta el miedo, que establece como un muro que no permite vivir lo que somos, riqueza, abundancia. Esa muralla, como en un puerto que detiene las aguas del mar. Y entonces, aunque las bendiciones están ahí, pues no llegan a nuestras vidas. ¿Cómo quitar ese muro? ¿Cómo quitar aquello que está impidiendo que fluyan las riquezas del Creador que creó para el beneficio del hombre? ¿Cómo pasar la noche y que amanezca y que venga un día distinto? Porque si la noche es falta de conocimiento, del conocimiento de la verdad, ¿por qué dice la Escritura en Revelaciones que ya no habrá más noche, que todo será como la luz del mediodía? La luz es donde no hay confusión, donde no hay ignorancia. Ahora hay comprensión, si entendemos de qué se trata el diezmo. Si entendemos que no es quitarle el dinero a la gente, es enseñarle esos 10 principios que luego al manifestarlo, al materializarlo, porque la fe sin obra es muerta, funciona. Pero no funciona solamente para conseguir dinero, sino para conseguirlo todo. Porque son 10 principios que se inician rectificando el pensamiento, las palabras, los sentimientos y esas señales que generamos, y evaluando esos pensamientos, palabras, sentimientos y señales para encender la luz de la fuerza y el poder de esa energía que está en nosotros. Ese sería el 6º paso, el típere. Eso es lo que estamos viendo ahora en Jacob, que enciende una luz de una revelación de un lugar donde estaba la luz, pero no se había construido templo. Por eso le coloca casa de Elohim. La casa de Dios es la riqueza, la abundancia, la salud, la felicidad, el brillo. Si nos apartamos de ese brillo, de esa felicidad, de esa alegría, de ese agradecimiento por todo, de disfrutar desde el aire que respiramos hasta el agua, a la lluvia, el sol, de disfrutarlo todo, pues nos separamos de Dios, porque Dios es todo. Pero si volvemos a ser uno con Él, todo lo disfrutamos con gozo, con alegría, y vamos a vivir constantemente agradecidos, alegres, felices, y entonces atraemos cosas que vengan a nuestra vida.